En el verano de 2014, en la tranquila comunidad costera de Fairhaven, la vida transcurría con la aparente calma de cualquier pequeño pueblo estadounidense. Casas familiares, calles silenciosas, vecinos que se conocen por nombre. Un lugar donde, en apariencia, nada extraordinario ocurre. Pero detrás de esa fachada de normalidad se gestaba una historia marcada por la fragilidad emocional, la soledad y una conexión digital que terminaría en tragedia. Los protagonistas de esta historia eran dos adolescentes, Conrad Roy III y Michelle Carter. Conrad Roy tenía 18 años. Era descrito por quienes lo conocían como un joven tranquilo, reservado, incluso tímido. No era el tipo de persona que buscara ser el centro de atención. Pasaba gran parte de su tiempo trabajando, ayudando a su familia y tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pero esa imagen externa ocultaba una lucha interna profunda. Desde temprana edad, Conrad había experimentado episodios de ansiedad y depresión. Había intentado quitarse la vida en el pasado, un hecho que marcó un antes y un después en su entorno familiar. Su relación con la salud mental era frágil, inestable, y aunque recibía apoyo, el peso emocional seguía presente. Por otro lado estaba Michelle Carter, de 17 años en ese momento. Michelle provenía de una familia estructurada. Era una estudiante destacada, aparentemente organizada, con metas claras. Participaba en actividades escolares, practicaba deportes y, desde fuera, parecía encajar en el molde de la adolescente promedio. Pero al igual que Conrad, Michelle también enfrentaba sus propias batallas internas. Había sido diagnosticada con trastornos alimenticios y depresión. Su relación con la imagen corporal, el control y la validación externa era compleja. Con frecuencia buscaba refugio en las redes sociales, donde construía una versión de sí misma más segura, más fuerte, más admirada. Era en ese espacio digital donde encontraba algo que sentía que le faltaba en la vida real: reconocimiento. Dos jóvenes, dos historias distintas, pero con un punto en común: la vulnerabilidad emocional. Se conocieron en 2012, durante unas vacaciones en Florida. Fue un encuentro breve, casi casual. No hubo una conexión inmediata en persona, ni una relación que se desarrollara cara a cara. Lo que sí ocurrió fue algo que definiría todo lo que vendría después. Tras ese encuentro comenzaron a comunicarse a través de mensajes de texto. Al principio eran conversaciones esporádicas, comentarios cotidianos, intercambios ligeros. Pero poco a poco, esa comunicación se volvió más constante, más íntima, más intensa. A través de cientos, luego miles de mensajes, Conrad y Michelle construyeron una relación que existía casi exclusivamente en el mundo digital. No se veían con frecuencia, no compartían una vida cotidiana, pero emocionalmente comenzaron a depender el uno del otro. Para Conrad, Michelle se convirtió en alguien que lo escuchaba, alguien que parecía entender su dolor. Para Michelle, Conrad representaba algo distinto. Representaba una oportunidad de sentirse necesaria, de ser importante en la vida de alguien, de ocupar un rol que con el tiempo evolucionaría hacia algo más complejo, el de consejera, confidente e incluso guía. A medida que su relación avanzaba, las conversaciones comenzaron a volverse más oscuras. Conrad hablaba abiertamente de sus pensamientos más difíciles, de su cansancio emocional, de su sensación de no pertenecer, de su deseo de terminar con su sufrimiento. Y Michelle respondía, al principio con palabras de apoyo, con intentos de consolarlo, con mensajes que en apariencia buscaban mantenerlo a flote, pero con el paso del tiempo algo empezó a cambiar. Las respuestas de Michelle se volvieron más ambiguas, más frías, en ocasiones incluso contradictorias. Había momentos en los que lo animaba a buscar ayuda y otros en los que validaba sus pensamientos más oscuros. Esa dualidad no era evidente de inmediato. No era algo que se pudiera señalar con claridad en ese momento, pero estaba ahí, creciendo entre líneas, en la intimidad de una conversación que nadie más veía. Mientras tanto, en el mundo exterior, la vida continuaba. Las familias no conocían la profundidad de esa relación. Los amigos no sabían el nivel de dependencia emocional que se había formado entre ellos. Para la mayoría, eran simplemente dos adolescentes que se enviaban mensajes, nada más. Pero en ese intercambio constante de palabras se estaba construyendo algo mucho más delicado. Una relación basada en la fragilidad, en la necesidad, y en una dinámica que poco a poco comenzaba a inclinarse hacia un desequilibrio peligroso. Conrad confiaba en Michelle, y Michelle empezaba a asumir un papel que iba mucho más allá de una simple amiga. Un papel que implicaba influencia, control y, eventualmente,
decisiones que tendrían consecuencias irreversibles. El 2014 avanzaba, y con él, la intensidad de esa relación. Los mensajes se hacían más frecuentes, más largos, más cargados emocionalmente. Y aunque desde fuera todo parecía normal, dentro de esa conversación privada, la historia comenzaba a tomar un rumbo inquietante. Un rumbo que nadie en ese momento parecía capaz de detener, porque lo que estaba ocurriendo no se veía, no se escuchaba, no dejaba huellas visibles. Era una tragedia que se estaba escribiendo palabra por palabra en la pantalla de un teléfono. Y aún faltaba lo más difícil, porque antes de que ocurriera el desenlace, hubo señales que vistas en retrospectiva resultan imposibles de ignorar, pero que en su momento pasaron desapercibidas. A medida que avanzaba el año 2014, la relación entre Conrad y Michelle dejó de ser simplemente un intercambio constante de mensajes para convertirse en algo más denso, más cargado, más determinante. Lo que antes eran conversaciones de apoyo comenzó a transformarse en un espacio donde los pensamientos más oscuros de Conrad no solo eran expresados, sino cada vez más explorados, analizados, normalizados. En esos mensajes, Conrad hablaba abiertamente de su agotamiento emocional. Describía una sensación persistente de vacío, de no encontrar sentido, de sentirse atrapado en una vida que no lograba sostener. No era algo nuevo en él, pero sí lo era la frecuencia y la profundidad con la que lo compartía. Y Michelle estaba ahí, siempre, disponible, constante, pero su forma de responder comenzó a mostrar cambios sutiles que con el tiempo se volverían imposibles de ignorar. Había días en los que parecía preocuparse genuinamente. Le sugería buscar ayuda, hablar con sus padres, acudir a terapia. Intentaba, al menos en apariencia, dirigirlo hacia alternativas. Pero esos momentos eran intermitentes, porque en otras ocasiones sus respuestas tomaban un tono completamente distinto. Un tono en el que no desalentaba la idea de terminar con el sufrimiento de Conrad, sino que la validaba, la reforzaba. En lugar de cuestionar sus pensamientos, comenzaba a hablar de ellos como si fueran inevitables, como si fueran una solución. Las conversaciones empezaron a girar, de forma cada vez más directa, en torno a un mismo tema: la posibilidad de que Conrad pusiera fin a su vida. Y lo que hacía particularmente inquietante esta dinámica era la aparente calma con la que se desarrollaba. No había discusiones explosivas, no había confrontaciones visibles. Era algo más silencioso, más progresivo, como una corriente que arrastra lentamente sin que quien está dentro logre notar la magnitud del movimiento. En ese contexto, Michelle comenzó a asumir un rol más activo. Ya no era solo quien escuchaba, ahora también opinaba, sugería y, en ocasiones, dirigía la conversación. Le preguntaba a Conrad si realmente estaba decidido, si había pensado en cómo hacerlo, si entendía lo que implicaba. Pero lejos de ser preguntas destinadas a detenerlo, muchas de ellas parecían empujarlo a reafirmar su decisión, a comprometerse con ella. Conrad, por su parte, mostraba dudas. Había momentos en los que retrocedía, en los que expresaba miedo, en los que mencionaba a su familia, el impacto que tendría su ausencia, la posibilidad de seguir intentando. Eran momentos de vacilación, de humanidad, de lucha interna. Y es precisamente en esos momentos donde la interacción con Michelle adquiría un peso crucial. Porque cuando Conrad dudaba, Michelle respondía. Y sus respuestas, según lo que más tarde se conocería, no siempre buscaban frenar esa duda. En ocasiones la reducían, la debilitaban, la convertían en un obstáculo que debía superarse. El lenguaje que utilizaba empezaba a incluir ideas de determinación, de compromiso, de no echarse atrás, como si el acto que Conrad contemplaba fuera un objetivo que debía cumplirse, algo que no debía posponerse más. Mientras tanto, en el mundo exterior, nadie parecía percibir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las conversaciones seguían siendo privadas, encerradas en teléfonos, invisible para padres, amigos, profesores, incluso para aquellos que más cerca estaban de ellos. Y esa invisibilidad permitió que la dinámica continuara evolucionando sin intervención. Conrad comenzó a hablar no solo de sus pensamientos, sino de planes, de momentos, de fechas, de hoy. Había una sensación creciente de inmediatez, de que algo estaba por suceder. Y Michelle seguía ahí, presente en cada etapa, en cada duda, en cada avance, acompañándolo, pero de una forma que, con el tiempo, sería profundamente cuestionada.
Uno de los elementos más relevantes en esta etapa fue la forma en que Michelle empezó a enmarcar la situación, no como algo que debía evitarse, sino como algo que, en cierto modo, debía llevarse a cabo correctamente, sin errores, sin interrupciones, como si existiera una manera adecuada de hacerlo. Este cambio en el tono no ocurrió de un día para otro. Fue gradual, casi imperceptible en su momento. Pero al observar el conjunto de mensajes, la evolución se vuelve evidente. Lo que comenzó como apoyo, terminó convirtiéndose en una influencia constante en una dirección específica. Y Conrad, en su estado emocional, parecía cada vez más dependiente de esa voz, de esa validación, de esa presencia. En los días previos al 13 de julio de 2014, la intensidad alcanzó su punto más alto. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, más urgentes. Había una sensación de cuenta regresiva. Conrad expresaba nerviosismo, miedo, dudas, y Michelle respondía con una insistencia que más adelante sería clave en todo el proceso judicial. Le recordaba lo que había dicho antes, lo que había planeado, lo que según ella ya había decidido, como si retroceder no fuera una opción, como si ya no hubiera espacio para reconsiderar. Y en medio de todo esto hay un detalle que resulta especialmente inquietante. Porque a pesar de la intensidad de su relación, a pesar de la gravedad de las conversaciones, Michelle no estaba físicamente presente. Todo ocurría a través de una pantalla. Mensajes, palabras, frases enviadas en momentos clave, lo que plantea una pregunta que marcaría todo el caso. ¿Cuál es el peso real de las palabras cuando alguien está al borde? Porque en esos días finales, cada mensaje importaba. Cada respuesta tenía consecuencias. Y cada silencio también. El 12 de julio de 2014, un día antes del desenlace, la tensión era evidente. Conrad estaba cada vez más cerca de tomar una decisión definitiva, y Michelle continuaba en contacto con él, constante, presente, participando activamente en una conversación que ya no era solo emocional, sino determinante. Lo que ocurriría al día siguiente no sería un acto aislado, sería el resultado de semanas, meses, de interacción, de influencia, de palabras que acumuladas construyeron un escenario del que sería imposible salir sin consecuencias. El 13 de julio de 2014 amaneció como cualquier otro día de verano en Massachusetts. El cielo despejado, el calor típico de la temporada, la rutina aparentemente intacta. Nada en el entorno anticipaba lo que estaba a punto de ocurrir. Pero para Conrad Roy III, ese no era un día cualquiera. Era el día en el que, según lo que había expresado en múltiples ocasiones, pensaba poner fin a su vida. Desde las primeras horas, Conrad y Michelle Carter intercambiaron mensajes. No eran conversaciones casuales, no eran triviales, eran directas, concretas, cargadas de una tensión que a esas alturas ya no dejaba espacio para la ambigüedad. Conrad expresó dudas. No era la primera vez. Hablaba de miedo, de inseguridad, de la dificultad real de llevar a cabo lo que había estado considerando durante tanto tiempo. No era una decisión sencilla ni automática. Era una lucha interna que seguía presente, incluso en ese momento. Y Michelle respondió. Según los registros que más tarde formarían parte de la investigación, sus mensajes no buscaban detenerlo. Por el contrario, lo instaban a seguir adelante. Le recordaba que ya había hablado de esto antes, que lo había planeado, que según ella era el momento de hacerlo. Había una insistencia clara, una presión que no se manifestaba como una orden directa, pero que se sostenía en la repetición, en la reafirmación constante. Conrad, en medio de esa conversación, tomó una decisión. Salió de su casa, condujo su camioneta hasta un lugar apartado en Fairhaven, un sitio que conocía, lo suficientemente alejado como para no ser interrumpido. Era un espacio silencioso, aislado. Allí, dentro del vehículo, comenzó a prepararse. Mientras tanto, los mensajes continuaban. Michelle sabía dónde estaba, sabía lo que estaba haciendo y seguía escribiendo. En ese punto, la comunicación ya no era solo emocional, era operacional. Le preguntaba si estaba listo, si lo estaba haciendo, si iba a seguir adelante. Conrad, una vez más, mostró dudas. Hubo un momento clave, un momento que marcaría todo lo que vendría después. Dentro del vehículo, mientras el proceso ya había comenzado, Conrad sintió miedo. El instinto de supervivencia apareció. Salió de la camioneta. Se detuvo. Ese instante, ese breve momento de interrupción,
Era potencialmente una oportunidad de detenerlo todo, de regresar, de buscar ayuda, de cambiar el rumbo. Pero Conrad no estaba solo en ese momento. Ese momento, esa interacción, se convertiría en el eje central de toda la investigación, porque no se trataba solo de lo que Conrad estaba haciendo, sino de lo que estaba recibiendo, en el momento más crítico. Después de ese intercambio, Conrad regresó a la camioneta. Y esta vez, no volvió a salir. Las horas siguientes transcurrieron en silencio. El vehículo permanecía en el mismo lugar. El teléfono, con los últimos mensajes enviados. Y fuera de ese espacio, el mundo seguía su curso, ajeno a lo que estaba ocurriendo. No hubo intervención inmediata. No hubo alguien que llegara a tiempo. Lo que había comenzado como una conversación privada, terminó en una tragedia real. Más tarde, ese mismo día, el cuerpo de Conrad Roy sería encontrado. La noticia comenzó a difundirse. Primero a nivel local, luego más ampliamente. Un joven de 18 años había perdido la vida en circunstancias que en ese momento aún no estaban completamente claras. Para su familia el impacto fue devastador, para quienes lo conocían incomprensible. Pero lo que nadie imaginaba en ese instante era que esta no sería una historia convencional, porque a diferencia de otros casos, aquí había un registro, un rastro, miles de mensajes, conversaciones que no solo reflejaban el estado emocional de Conrad, sino también la participación de otra persona. Una persona que no estaba físicamente presente, pero que había estado ahí en cada momento clave, en cada duda, en cada decisión. En el exterior, Michelle también vivía ese día, pero su comportamiento posterior llamaría la atención. En lugar de mantenerse en silencio, comenzó a comunicarse con otras personas, con amigos, con conocidos, incluso con la familia de Conrad, expresando preocupación, mostrando afecto, lamentando lo ocurrido. Pero al mismo tiempo, en conversaciones privadas, sus mensajes comenzaban a revelar algo más, una narrativa distinta, una forma de hablar del evento que con el tiempo generaría preguntas, dudas y eventualmente sospechas. Porque mientras el entorno trataba de procesar la pérdida, la información empezaba a emerger, y con ella una realidad compleja. Una realidad en la que las palabras, los mensajes y la influencia emocional se convertirían en el centro de un debate legal y ético sin precedentes. En los días posteriores al 13 de julio de 2014, la comunidad de Fairhaven quedó sumida en una mezcla de desconcierto y tristeza. La muerte de Conrad Roy III no encajaba fácilmente en una explicación simple. Para muchos era una tragedia más asociada a la salud mental. Un joven que había luchado durante años y que finalmente no logró sostenerse. Pero para su familia había algo que no terminaba de encajar. Había conversaciones, había mensajes y había una presencia constante en la vida de Conrad que comenzaba a generar preguntas. Michelle Carter. En un inicio Michelle no era vista como sospechosa. Al contrario, su reacción pública parecía la de alguien afectado profundamente por la pérdida. Se comunicaba con amigos de Conrad, expresaba tristeza, compartía recuerdos e incluso organizó un evento conmemorativo en su honor. Todo indicaba que era una amiga cercana, alguien que también estaba de duelo. Pero la percepción comenzó a cambiar cuando algunos de esos mensajes privados empezaron a salir a la luz. Conversaciones que Michelle había tenido con terceros, mensajes en los que describía lo ocurrido, pero con un nivel de detalle que llamó la atención. Y más aún, con afirmaciones que resultaban inquietantes. En uno de esos intercambios, Michelle reveló algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Confesó que había estado en contacto con Conrad durante sus últimas horas. Y no solo eso, mencionó que en un momento clave, cuando él salió del vehículo, ella le dijo que regresara. Esa declaración no provenía de la policía, no era una suposición, era algo que ella misma había dicho. Ese detalle encendió las alarmas. A partir de ahí, las autoridades comenzaron a mirar el caso desde una perspectiva completamente distinta. Ya no se trataba únicamente de entender por qué Conrad había tomado esa decisión. Ahora también se trataba de determinar si alguien más había influido de manera directa en ese desenlace. La investigación se centró entonces en los teléfonos, en los registros, en las conversaciones. Miles de mensajes de texto fueron analizados. Intercambios que abarcaban meses de comunicación entre Conrad y Michelle. Y lo que encontraron fue complejo, porque los mensajes no mostraban una única narrativa, mostraban contradicciones.
En algunos Michelle parecía preocuparse por Conrad, le sugería buscar ayuda, hablaba de la importancia de seguir adelante, pero en muchos otros el tono era distinto. Había mensajes donde lo animaba a continuar con sus planes, donde cuestionaba sus dudas, donde insistía en que debía hacerlo. Y lo más relevante era el contexto. No se trataba de frases aisladas, eran parte de una conversación continua, de una dinámica que se había desarrollado durante semanas. Los investigadores comenzaron a reconstruir la relación, a entender el papel que cada uno había jugado y sobre todo a analizar el peso de esas palabras en el estado emocional de Conrad. Uno de los elementos más debatidos fue la naturaleza de esa influencia. ¿Hasta qué punto los mensajes de Michelle habían afectado las decisiones de Conrad? ¿Se trataba de una conversación entre dos adolescentes vulnerables o de algo más cercano a una presión constante? Mientras tanto, la figura de Michelle comenzaba a cambiar ante la opinión pública, de amiga en duelo, a posible pieza clave en la tragedia. Pero la investigación no estaba exenta de dificultades, porque a diferencia de otros casos, aquí no había una escena del crimen tradicional, no había testigos presenciales, no había evidencia física directa que indicara la participación de otra persona en el lugar. Todo giraba en torno a palabras, mensajes, interpretaciones. Y eso planteaba un desafío legal importante. ¿Cómo se mide la responsabilidad en una conversación? ¿Cómo se determina la influencia emocional? ¿Cómo se prueba que una persona, sin estar físicamente presente, tuvo un papel determinante en la decisión de otra? A medida que los fiscales revisaban los mensajes, comenzaron a identificar patrones, momentos en los que Conrad dudaba, y Michelle respondía con insistencia, conversaciones donde él expresaba miedo, y ella lo minimizaba. Intercambios en los que la idea de detenerse era descartada, casi de inmediato, pero también había mensajes que complicaban la narrativa. Momentos donde Michelle parecía intentar ayudar, donde hablaba de buscar apoyo, donde no encajaba con la imagen de alguien que empuja constantemente en una sola dirección. Esa dualidad se convirtió en uno de los puntos más complejos del caso, porque no permitía una interpretación simple. No era blanco o negro, era una zona gris, llena de matices. Mientras tanto, la familia de Conrad enfrentaba el proceso desde otro lugar. Para ellos, cada mensaje era una pieza más de un rompecabezas doloroso, una forma de entender lo que había ocurrido, pero también una posible vía para buscar justicia. La presión mediática comenzó a crecer. Los medios locales empezaron a cubrir el caso con mayor intensidad, y pronto, la historia trascendió a nivel nacional, no solo por la tragedia en sí, sino por la naturaleza del caso. Un joven que pierde la vida, y una serie de mensajes que podrían haber influido directamente en ese desenlace. Era algo nuevo, algo que no encajaba fácilmente en las categorías legales tradicionales, y por eso mismo generaba debate, discusión, interés. Finalmente, tras meses de análisis, las autoridades tomaron una decisión. Michelle Carter sería acusada formalmente. El cargo, homicidio involuntario, una decisión que marcaría un precedente y que abriría un debate mucho más amplio sobre la responsabilidad en la era digital. Porque este caso ya no era solo sobre dos adolescentes, era sobre el poder de las palabras, sobre la influencia emocional y sobre los límites entre el apoyo y la presión. A medida que el caso avanzaba, una pregunta comenzó a tomar el centro del análisis. No era solo qué había ocurrido, sino por qué. ¿Por qué Conrad, a pesar de sus dudas, continuó hasta el final? ¿Y por qué Michelle Carter respondió de la forma en que lo hizo? Para entenderlo, expertos en psicología y criminología comenzaron a analizar no solo los hechos, sino las mentes detrás de ellos. Conrad Roy no era un caso aislado dentro del ámbito de la salud mental. Su historial mostraba patrones consistentes con cuadros depresivos, sentimientos persistentes de inutilidad, desesperanza, aislamiento emocional y una percepción distorsionada del futuro. Había intentado salir adelante, había buscado ayuda en distintos momentos, pero la lucha interna era constante. En muchos casos similares, las personas que atraviesan este tipo de crisis experimentan lo que los especialistas describen como una visión en túnel, una percepción en la que el dolor emocional se vuelve tan dominante que otras alternativas dejan de ser visibles. No es una decisión impulsiva en el sentido superficial, es el resultado de un desgaste progresivo, de una acumulación de pensamientos que con el tiempo se sienten inevitables. En ese estado, la influencia externa puede tener un peso desproporcionado. Las palabras de otros,
especialmente de alguien en quien se confía, pueden reforzar o debilitar esa percepción. Y en el caso de Conrad, esa voz externa era en gran medida Michelle. Por su parte, el perfil de Michelle Carter generó un análisis mucho más complejo. A diferencia de Conrad, su comportamiento no encajaba fácilmente en una sola categoría. No había un diagnóstico claro que explicara completamente sus acciones, pero sí había patrones. Algunos especialistas señalaron rasgos asociados a una necesidad intensa de validación, una búsqueda constante de atención y reconocimiento. En sus interacciones sociales, especialmente en entornos digitales, Michelle parecía construir una identidad donde ocupaba un rol central, el de alguien importante, necesaria, incluso imprescindible en la vida de otros. En ese contexto, su relación con Conrad adquiría un significado particular. No solo era una conexión emocional, era una oportunidad de asumir un papel, el de confidente, el de apoyo, pero también potencialmente, el de protagonista en una historia más grande. Algunos análisis sugirieron que Michelle pudo haber percibido la situación de Conrad no solo como un problema a resolver, sino como un escenario en el que podía posicionarse. Un lugar donde sus palabras tenían impacto, donde su presencia era determinante y donde podía construir una narrativa en la que ella tenía un rol central. Esto no implica necesariamente una intención clara desde el inicio, pero sí apunta a una dinámica donde la línea entre apoyo y control comenzó a desdibujarse. Otro elemento clave en el análisis fue la forma en que Michelle gestionaba la empatía. En muchos mensajes parecía comprender el dolor de Conrad, pero esa comprensión no siempre se traducía en acciones destinadas a protegerlo. En cambio, en ciertos momentos críticos, sus respuestas parecían orientadas a mantener el curso de la situación, a evitar que él retrocediera, a reforzar la idea de que debía seguir adelante. Desde la criminología, este tipo de interacción se ha analizado como una forma de influencia psicológica indirecta. No se trata de una coerción explícita. No hay una orden directa en términos tradicionales, pero sí existe una presión sostenida que en un contexto de vulnerabilidad puede tener efectos significativos. Uno de los conceptos que se discutió ampliamente en este caso fue el de responsabilidad compartida. La idea de que aunque la acción final fue tomada por Conrad, el entorno en el que se encontraba, incluyendo las interacciones con Michelle, pudo haber influido en su capacidad de decisión. Sin embargo, este concepto también generó debate, porque plantea una cuestión compleja. ¿Hasta qué punto una persona es responsable de las decisiones de otra? ¿Dónde termina la influencia y comienza la responsabilidad individual? En el caso de Michelle, algunos expertos también analizaron su comportamiento posterior al evento, sus mensajes a otras personas, su forma de hablar sobre lo ocurrido. En ciertos intercambios parecía mostrar una comprensión clara de la gravedad de la situación. En otros, su enfoque estaba más centrado en cómo era percibida por los demás. Esto reforzó la hipótesis de una desconexión parcial entre la empatía emocional y la necesidad de validación externa. Pero no todos los análisis coincidían. Algunos especialistas señalaron que Michelle también era una adolescente en proceso de desarrollo, que su capacidad de juicio estaba en formación y que su comprensión de las consecuencias podría haber sido limitada. Este punto sería especialmente relevante en el ámbito legal, porque la interpretación de su estado mental influiría directamente en cómo se evaluaba su responsabilidad. Lo que sí parecía claro es que la relación entre Conrad y Michelle no era equilibrada. Había una asimetría emocional, una dependencia por parte de Conrad y una influencia creciente por parte de Michelle, una dinámica que en circunstancias normales podría haber sido contenida, pero que en este contexto específico evolucionó sin intervención y con consecuencias irreversibles. Este caso no solo obligó a analizar a dos individuos, también puso sobre la mesa una realidad más amplia, la forma en que las relaciones digitales pueden amplificar ciertas dinámicas, la manera en que la comunicación constante, sin supervisión, puede intensificar estados emocionales, y el impacto que las palabras pueden tener cuando alguien se encuentra en un punto crítico. Porque en este caso no hubo contacto físico en el momento decisivo, no hubo presencia directa, pero sí hubo algo que para muchos expertos resultó igual de influyente: una voz constante, un mensaje repetido, una interacción que con el tiempo dejó de ser solo comunicación para convertirse en un factor determinante. A medida que la historia de Conrad Roy y Michelle Carter comenzaba a salir del ámbito local, el caso dejó de ser solo una tragedia personal para convertirse en un fenómeno mediático. Lo que lo hacía distinto no era únicamente el desenlace,
sino la forma en que se había desarrollado. No había un arma tradicional, no había una escena violenta en el sentido convencional. Había mensajes, pantallas, palabras, y eso captó la atención de medios en todo Estados Unidos. Las primeras coberturas se centraron en la historia de Conrad, un joven que había enfrentado problemas de salud mental y cuya vida terminó de forma trágica. Pero rápidamente el enfoque cambió, porque los mensajes comenzaron a conocerse. Fragmentos de conversaciones, citas extraídas de intercambios privados, y con ellos surgió una narrativa mucho más compleja. Los titulares empezaron a plantear preguntas inquietantes. ¿Puede alguien ser responsable de la muerte de otra persona solo con palabras? ¿Dónde está el límite entre el apoyo y la influencia peligrosa? El caso se volvió viral. Programas de televisión, análisis legales, debates en redes sociales. Todos querían entender lo que había ocurrido. Pero con esa exposición también llegó la polarización. Por un lado, estaban quienes veían a Michelle como una figura directamente responsable. Para este grupo, sus mensajes no eran ambiguos. Eran claros, insistentes, repetitivos y sobre todo emitidos en momentos críticos. Consideraban que su influencia había sido determinante, que no se trataba de una simple conversación, sino de una presión constante ejercida sobre alguien en una situación extremadamente vulnerable. Pero por otro lado, surgía una postura distinta, una que ponía el foco en la complejidad del caso, en la salud mental de Conrad, en su historial previo, en el hecho de que él ya había expresado esos pensamientos antes de conocer a Michelle. Para este grupo, responsabilizar completamente a otra persona era simplificar una realidad mucho más profunda. El debate no era solo legal, era ético, social, incluso generacional, porque este caso tocaba un punto sensible, la forma en que los jóvenes se relacionan en la era digital. Muchos expertos comenzaron a hablar del impacto de las relaciones construidas a través de mensajes, de la intensidad emocional que puede generarse sin contacto físico, de cómo la comunicación constante puede amplificar tanto el apoyo como la influencia negativa. Los medios también jugaron un papel clave en la construcción de la imagen de Michelle. Algunos reportajes la presentaban como una figura manipuladora. Otros la mostraban como una adolescente emocionalmente inmadura, incapaz de comprender plenamente las consecuencias de sus palabras. Se analizaron sus publicaciones en redes sociales, sus mensajes a otras personas después del evento, su comportamiento en público. Cada detalle era examinado, interpretado, debatido. En paralelo, la familia de Conrad intentaba procesar su pérdida en medio de esa exposición constante. Su historia se había vuelto pública, su dolor visible, y cada nueva revelación sobre los mensajes añadía una capa más de complejidad al duelo. El caso también generó discusiones en el ámbito legal y académico. Se organizaron debates sobre la responsabilidad en la comunicación digital, sobre la necesidad de actualizar las leyes para adaptarse a nuevas formas de interacción, sobre los límites de la libertad de expresión cuando existe un daño potencial. Incluso se plantearon escenarios hipotéticos. ¿Qué habría pasado si esos mensajes no hubieran sido descubiertos? ¿Habría cambiado la percepción del caso? ¿Se habría considerado simplemente una tragedia personal? La respuesta a esas preguntas no era sencilla, pero lo que sí quedó claro es que este caso había abierto una puerta, una conversación incómoda pero necesaria, sobre el poder de las palabras, sobre la influencia emocional y sobre la responsabilidad que puede existir incluso en las interacciones más aparentemente privadas. A medida que el proceso judicial se acercaba, la atención mediática no disminuía. Al contrario, cada audiencia, cada declaración, cada fragmento de evidencia era seguido de cerca, porque más allá del caso en sí, había algo más en juego, un precedente, una definición, una respuesta, aunque fuera parcial, a una pregunta que resonaba en toda la sociedad. ¿Qué significa realmente influir en alguien? Y más importante aún, ¿cuándo esa influencia se convierte en responsabilidad? Cuando el caso de Michelle Carter llegó finalmente a los tribunales en Massachusetts, ya no era solo una tragedia personal ni un fenómeno mediático. Se había convertido en un caso legal sin precedentes. El centro del juicio no era una acción física directa, sino una serie de mensajes, palabras escritas, conversaciones privadas que ahora serían analizadas públicamente, línea por línea. El cargo presentado contra Michelle era homicidio involuntario. La acusación sostenía una idea clara, que su conducta, a través de los mensajes enviados a Conrad Roy III, había contribuido de manera directa y determinante al desenlace. Pero demostrar eso no sería sencillo.
La fiscalía construyó su argumento sobre una narrativa de influencia constante. Presentaron cientos de mensajes como evidencia, conversaciones que mostraban, según su interpretación, un patrón en el que Michelle no solo estaba al tanto del estado emocional de Conrad, sino que lo alentaba en momentos clave. El punto más fuerte de su argumento se centró en el momento crítico dentro del vehículo, cuando Conrad salió y luego regresó. Según la fiscalía, fue la intervención de Michelle lo que marcó esa diferencia. Ese mensaje, en el que le indicaba que volviera, se convirtió en el eje central del caso. No era solo lo que había dicho a lo largo del tiempo, era lo que dijo, en el momento más decisivo. Para los fiscales, eso no era una coincidencia, era una acción con consecuencias. Una intervención que, en su interpretación, superaba el límite de la simple comunicación. Por otro lado, la defensa presentó una narrativa completamente distinta. Argumentaron que Conrad Roy ya tenía una historia documentada de problemas de salud mental, que había expresado sus intenciones antes, que había intentado salir adelante en múltiples ocasiones, pero también había recaído. Para la defensa, la decisión final fue suya, independiente, tomada dentro de un contexto personal complejo que no podía reducirse a una conversación. También cuestionaron la interpretación de los mensajes. Señalaron que en muchos casos Michelle había intentado ayudar, que sus respuestas no eran unidireccionales, que existían contradicciones, momentos en los que ella parecía querer que Conrad buscara apoyo, y sobre todo enfatizaron un punto clave. Michelle no estaba físicamente presente, no había control directo, no había una acción física que obligara o impidiera algo, solo palabras. Y en el ámbito legal, eso planteaba un desafío importante. ¿Pueden las palabras por sí solas constituir una acción criminal? Durante el juicio también se presentaron análisis psicológicos, expertos que intentaron explicar la dinámica entre ambos, la vulnerabilidad de Conrad, la posible influencia de Michelle. Pero incluso entre especialistas no había consenso absoluto. Algunos consideraban que la presión emocional había sido significativa. Otros insistían en la complejidad del caso y en la dificultad de atribuir responsabilidad directa. El proceso no fue ante un jurado, fue un juicio con juez, lo que significaba que la decisión final recaería en una sola persona encargada de interpretar toda la evidencia. Cada mensaje, cada contexto, cada contradicción. El tribunal se convirtió en un espacio donde se discutían no solo hechos, sino significados, intenciones, impactos. En uno de los momentos más relevantes del juicio, se presentó una declaración que Michelle había hecho a otra persona después del evento. En ella, reconocía que había estado en contacto con Conrad en sus últimas horas y que le había dicho que regresara al vehículo. Esa declaración reforzaba la narrativa de la fiscalía. Pero también habría nuevas preguntas. ¿Por qué lo dijo? ¿Era una confesión consciente o una forma de procesar lo ocurrido? La línea entre ambas interpretaciones era delgada, y esa ambigüedad estuvo presente durante todo el proceso. Finalmente, llegó el momento de la decisión. En 2017, el tribunal dictó el veredicto. Michelle Carter fue declarada culpable de homicidio involuntario. La decisión se basó en gran medida en la conclusión de que su conducta había creado una situación peligrosa y que no actuó para evitar el desenlace, a pesar de tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Pero más allá del veredicto, lo que realmente marcó este caso fue el razonamiento detrás de la decisión. El tribunal consideró que en ese momento crítico, Michelle tenía la oportunidad de intervenir de otra manera, de buscar ayuda, de cambiar el curso de los hechos. Y no lo hizo. Por el contrario, sus palabras, según la interpretación judicial, contribuyeron a que el desenlace ocurriera. La sentencia generó una reacción inmediata. Para algunos era un acto de justicia, para otros un precedente preocupante, porque abría la puerta a una nueva forma de entender la responsabilidad, una en la que la influencia emocional, incluso a distancia, podía tener consecuencias legales. Michelle fue sentenciada a una pena de prisión, aunque el proceso incluiría apelaciones y revisiones posteriores. Pero para ese momento el caso ya había dejado una marca, no solo en las vidas de quienes estuvieron directamente involucrados, sino en el sistema legal, en la sociedad y en la forma en que se perciben las interacciones digitales. Tras el veredicto emitido en 2017, el caso de Michelle Carter ya había trascendido mucho más allá de la tragedia original. No era únicamente una decisión judicial, era un precedente, una línea que el sistema legal comenzaba a trazar en un territorio que hasta entonces había sido difícil de definir, la responsabilidad en la comunicación digital.
Michelle fue sentenciada a una pena de prisión por homicidio involuntario. Sin embargo, la ejecución de la condena no ocurrió inmediatamente. Durante un tiempo, el proceso continuó en medio de apelaciones legales, debates constitucionales y cuestionamientos sobre los límites de la libertad de expresión. La defensa argumentó que sus mensajes, por controvertidos que fueran, estaban protegidos por el derecho a la libre expresión. Señalaban que condenarla por palabras podía abrir la puerta a interpretaciones peligrosas en el futuro, pero los tribunales mantuvieron la decisión. Finalmente, en 2019, Michelle ingresó en prisión para cumplir su condena en Massachusetts. Permaneció encarcelada durante varios meses antes de ser liberada por buen comportamiento. Para ese momento, el caso ya era conocido en todo el país. Había sido analizado en documentales, programas de investigación, artículos académicos y debates legales, cada uno intentando responder a la misma pregunta fundamental: ¿qué responsabilidad tiene una persona cuando sus palabras influyen en alguien que atraviesa una crisis extrema? Mientras tanto, la familia de Conrad Roy III continuaba enfrentando las consecuencias más profundas. Para ellos, el proceso judicial no borraba la pérdida, no ofrecía un cierre completo, pero sí representaba un reconocimiento institucional de que lo ocurrido no había sido simplemente una tragedia aislada. Era también el resultado de una interacción que, según el tribunal, había cruzado ciertos límites. La familia de Conrad decidió canalizar su dolor hacia la concienciación sobre la salud mental. Participaron en iniciativas destinadas a hablar abiertamente sobre depresión, vulnerabilidad emocional y la importancia de intervenir cuando alguien expresa pensamientos autodestructivos. El objetivo era claro: evitar que otras familias tuvieran que atravesar una historia similar. Por otro lado, Michelle Carter salía de prisión convertida en una figura conocida a nivel nacional. Su nombre estaba asociado a uno de los casos más debatidos de la era digital. Pero la vida después del juicio no significó el final de la controversia. Cada nuevo desarrollo relacionado con ella generaba atención mediática. Su situación se convirtió en un recordatorio constante de cómo un caso judicial puede transformar la vida de una persona para siempre, incluso después de cumplir una condena. En paralelo, el caso comenzó a tener efectos más amplios en el ámbito legal y social. Universidades, juristas y expertos en tecnología empezaron a utilizarlo como ejemplo en discusiones sobre responsabilidad digital. Las preguntas eran muchas. ¿Cómo deben adaptarse las leyes a una realidad donde gran parte de las relaciones ocurren a través de mensajes? ¿Qué papel juega la influencia psicológica en un entorno donde las conversaciones pueden ser constantes e inmediatas? Y sobre todo, ¿cómo se puede proteger a personas vulnerables sin limitar derechos fundamentales? No había respuestas simples, pero el caso de Conrad y Michelle obligó a que esas preguntas se plantearan. También tuvo impacto en la percepción pública de las relaciones digitales. Para muchas personas fue un recordatorio de que las conversaciones virtuales pueden tener consecuencias reales, que detrás de cada mensaje hay una persona, una mente, una situación emocional que no siempre es visible. El caso también generó un cambio en la forma en que algunos profesionales de la salud mental abordaban la comunicación digital entre jóvenes. Se empezó a hablar con mayor frecuencia sobre la importancia de intervenir cuando se detectan señales de alarma en conversaciones online, de no minimizar mensajes que puedan reflejar sufrimiento profundo, porque en la era digital muchas de esas señales aparecen primero en una pantalla. Años después, la historia sigue siendo objeto de análisis, no porque exista una respuesta definitiva, sino precisamente porque plantea dilemas complejos sobre responsabilidad, sobre empatía, sobre los límites de la influencia humana. Pero más allá del debate legal o académico, hay una realidad que permanece inalterable. Un joven perdió la vida, una familia perdió a su hijo, y una conversación que comenzó como un intercambio entre dos adolescentes terminó convirtiéndose en una historia que cambiaría la forma en que la sociedad entiende el poder de las palabras. La historia de Conrad Roy III y Michelle Carter no es fácil de encerrar en una conclusión simple. No ofrece respuestas cómodas, no permite una única interpretación, porque en el centro de este caso no hay solo un hecho. Hay una serie de decisiones, emociones y palabras que se entrelazan en un punto donde lo humano se vuelve profundamente complejo. Durante años la idea de responsabilidad estuvo ligada a acciones visibles, a hechos concretos, a lo que se puede tocar, ver o medir. Pero esta historia obligó a mirar en otra dirección, hacia lo intangible, hacia lo que no deja marcas físicas, pero puede tener consecuencias igual de reales: las palabras. En este caso no fueron gritos ni amenazas evidentes, fueron mensajes,
Frases enviadas desde la distancia, algunas ambiguas, otras más directas, pero todas dentro de un contexto donde una persona estaba en un estado de extrema vulnerabilidad. Y ahí es donde surge una de las lecciones más difíciles de este caso, porque no se trata solo de lo que se dice, sino de cuándo se dice, a quién se le dice y en qué estado se encuentra esa persona al recibirlo. Para alguien que está emocionalmente estable, una frase puede tener un significado limitado, pero para alguien que atraviesa una crisis profunda, esa misma frase puede adquirir un peso completamente distinto. Puede reforzar una idea, puede debilitar una duda, puede inclinar una decisión. En el caso de Conrad, había señales, había momentos de vacilación, instantes en los que el curso de los hechos podía haber cambiado. Y es precisamente en esos momentos donde la interacción con Michelle adquiere su mayor relevancia, no como un acto aislado, sino como parte de una dinámica que se fue construyendo con el tiempo, una dinámica en la que el apoyo y la influencia se mezclaron, hasta volverse indistinguibles. Pero esta historia también obliga a mirar más allá de los individuos, a observar el entorno, la forma en que nos comunicamos hoy, la velocidad con la que intercambiamos mensajes, la facilidad con la que podemos estar presentes en la vida de alguien, sin estar físicamente ahí. Nunca antes había sido tan sencillo influir en otra persona a distancia, y nunca antes había sido tan difícil medir el impacto de esa influencia. El caso también deja una reflexión sobre la empatía, no como una idea abstracta, sino como una responsabilidad real. Escuchar a alguien que sufre no es solo estar presente, es entender que nuestras palabras pueden tener consecuencias, que en ciertos momentos el silencio puede ser insuficiente y que la intervención puede marcar la diferencia. Al mismo tiempo, esta historia no debe convertirse en una simplificación. No se trata de reducir todo a una sola causa. La salud mental es compleja, las decisiones humanas lo son aún más, y cada caso tiene múltiples capas que deben ser entendidas con cuidado. Pero sí hay algo que queda claro: las palabras importan más de lo que a veces creemos, especialmente cuando alguien está al límite. Hoy, años después, el caso sigue siendo estudiado, debatido, recordado, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que representa. Un punto de inflexión, un momento en el que la sociedad tuvo que detenerse y preguntarse: ¿qué significa realmente acompañar a alguien? ¿Dónde termina el apoyo y comienza la influencia? ¿Y qué responsabilidad tenemos cuando nuestras palabras pueden afectar la vida de otra persona? No hay respuestas definitivas, pero sí hay una certeza. Detrás de cada mensaje hay una persona, y detrás de cada palabra puede haber un impacto que no siempre vemos. La historia de Conrad Roy no es solo una tragedia, es también un recordatorio de la importancia de escuchar, de la necesidad de actuar y de entender que incluso en el silencio de una conversación digital, las decisiones que tomamos al comunicarnos pueden dejar una huella profunda, una huella que, en algunos casos, puede ser irreversible. Si este caso te hizo reflexionar, si te dejó pensando en lo que acabas de escuchar, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. Aquí analizamos casos reales con profundidad, respeto y sin sensacionalismo. Déjame tu like, porque eso ayuda muchísimo a que este tipo de contenido llegue a más personas y podamos seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas. Y si quieres seguir explorando más casos como este, en el canal encontrarás muchas otras historias que te van a hacer cuestionarte lo que creías saber. Gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo de escuchar hasta el final.